¿Y si te dijera que existe un momento en que el propio Jesús, aquel que siempre se entregó a los demás, hizo una petición desesperada solo para sí mismo? Un momento en que el Salvador del mundo, el que sanó a los ciegos, resucitó a los muertos y alimentó a multitudes, se encontró de rodillas, suplicando al Padre por misericordia para su propia alma. Hoy vas a descubrir algo que transformará por completo la forma en que ves a Jesús, cómo entiendes tus propias oraciones y cómo te relacionas con Dios en tus momentos más difíciles. Quizás nunca te hayas detenido a pensar en esto, pero durante toda la travesía terrenal de Jesús, Él siempre oró por los demás. Oró por sus discípulos, por los enfermos, por los pecadores, incluso por sus enemigos en la cruz. Pero hubo un momento, una única vez registrada en las Escrituras, en que Jesús hizo una súplica desesperada exclusivamente para sí mismo. Y ese momento cambia todo lo que crees saber sobre la oración, sobre el sufrimiento y sobre el corazón de Dios. Imagina por un instante la escena que estoy a punto de describirte. Es de noche en el huerto de Getsemaní. El aire está denso, cargado de una tensión que parece asfixiar incluso a los olivos centenarios que atestiguan en silencio lo que está sucediendo. Jesús acaba de celebrar la Pascua con sus discípulos, pero ahora, lejos de las miradas curiosas, lejos de las multitudes que lo seguían, está enfrentando el momento más humano de toda su existencia terrenal. ¿Alguna vez has tenido una noche en la que el miedo se apoderó de ti de tal forma que parecía que el corazón te iba a estallar en el pecho? Una noche en la que la ansiedad era tan intensa que sentías como si te estuvieras ahogando, como si el aire no llegara a tus pulmones. Jesús estaba viviendo exactamente eso. El Hijo de Dios, aquel que calmó tempestades con una palabra, estaba experimentando la tormenta más violenta que existe, la tormenta interior del alma humana ante el sufrimiento inminente. Y es aquí donde sucede algo extraordinario. Jesús, que siempre fue el consolador, ahora necesitaba consuelo. Jesús, que siempre fue la fuente de fortaleza para otros, ahora buscaba fortaleza para sí mismo. Jesús, que siempre escuchó las oraciones de los demás, ahora estaba elevando su propia oración desesperada. ¿Y sabes qué pidió? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Por primera vez, Jesús estaba pidiendo algo para sí mismo. Deja que esto cale hondo en tu corazón por un momento. El propio Jesús, a quien quizás imaginas siempre fuerte, siempre seguro, siempre en control, tuvo un momento en que su humanidad gritó pidiendo alivio. Tuvo miedo. Sintió angustia. Experimentó esa terrible sensación de estar frente a algo que parecía más grande que sus fuerzas. Y no tuvo vergüenza de llevarlo ante el Padre. Quizás te identifiques con esto más de lo que imaginas. ¿Cuántas veces te has encontrado de rodillas, clamando a Dios por una salida, por un alivio, por un cambio de circunstancias? ¿Cuántas veces has sentido ese dolor en el pecho, esa angustia que parece que va a consumirte, y todo lo que podías hacer era susurrar: Dios, ayúdame, no puedo más? Pero aquí está lo hermoso de todo esto. Jesús legitimó este tipo de oración. Demostró que no hay nada de malo en clamar a Dios por nuestros propios miedos, por nuestras propias necesidades, por nuestros propios alivios. Demostró que Dios no solo quiere escuchar nuestras oraciones por los demás, sino que también quiere conocer íntimamente cada una de nuestras angustias personales. Piénsalo conmigo. Si Jesús, que era perfecto, que nunca pecó, que siempre hizo la voluntad del Padre, tuvo un momento en que necesitó pedir algo para sí mismo, ¿cuánto más nosotros, con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros miedos, con todas nuestras fragilidades? Jesús no solo nos permitió hacer oraciones personales, las legitimó a través de su propio ejemplo. ¿Y sabes qué más? Jesús no hizo esta petición a escondidas, avergonzado, como si fuera algo de lo que tuviera que abochornarse. No, fue transparente con el Padre, derramó su alma, expuso su angustia, mostró su completa vulnerabilidad. Y esto nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la oración íntima. No se trata de guardar las apariencias ante Dios. Se trata de ser completamente real, completamente humano, completamente vulnerable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces te sientes culpable cuando oras por tus propias necesidades? ¿Por qué a veces parece que pedir algo para ti mismo es egoísmo?
Es falta de espiritualidad. Es señal de una fe débil. Jesús destruye por completo esa mentira. Nos muestra que incluso el Hijo de Dios tuvo momentos en los que necesitó clamar al Padre por sí mismo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Jesús no estaba simplemente experimentando un miedo humano común. Estaba cargando algo mucho más grande. Sabía que en las próximas horas enfrentaría no solo el dolor físico de la crucifixión, sino el peso espiritual de todos los pecados de la humanidad. Sabía que experimentaría, por primera vez en toda la eternidad, la separación del Padre. Sabía que enfrentaría el infierno literal en nuestro lugar. Y aún así, incluso con todo ese conocimiento, incluso sabiendo lo que estaba por venir, Jesús seguía siendo plenamente humano. Su humanidad no fue anulada por su divinidad. Realmente sintió miedo. Realmente sintió angustia. Realmente necesitó buscar una fuerza más allá de sí mismo. Y eso hace que lo que hizo por nosotros sea aún más extraordinario. Imagina lo que debió pasar por la mente de Jesús en ese momento. Quizás pensamientos como, ¿habrá otro camino? ¿Es realmente necesario pasar por esto? Padre, tú sabes que te amo. Tú sabes que quiero hacer tu voluntad. Pero este peso está aplastando mi alma humana. Y el Padre no lo reprendió por esos pensamientos. El Padre no lo criticó por ese momento de vulnerabilidad. En cambio, envió un ángel para fortalecerlo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que cuando estás en tu propio huerto de Getsemaní, cuando enfrentas tus propios miedos y angustias, cuando clamas a Dios por alivio, por fuerza, por una salida, Dios no te ve como alguien débil. No te ve como alguien con fe insuficiente. Te ve con los mismos ojos de compasión con los que vio a Jesús en ese momento. Y hay algo más que necesito contarte sobre aquella noche. Jesús no estaba solo únicamente por elección. Los discípulos, aquellos que habían prometido quedarse con él hasta el final, no pudieron ni siquiera mantenerse despiertos para velar con él por una hora. Se durmieron en el momento en que Jesús más necesitaba compañía humana. Enfrentó su mayor angustia rodeado de personas que lo amaban, pero que no podían comprender la profundidad de su dolor. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez te has sentido solo en medio de personas que te aman? ¿Has tenido la experiencia de estar rodeado de familiares y amigos, pero aún así sentirte completamente aislado en tu dolor? Jesús comprende exactamente eso. Él sabe lo que es estar emocionalmente solo incluso cuando hay personas a tu alrededor. Pero aquí está la belleza de la situación. Aunque los discípulos fallaron, aunque la compañía humana no estaba disponible, Jesús no estaba realmente solo. El Padre estaba allí. El Padre escuchó cada palabra de su oración. El Padre vio cada gota de sudor como sangre que cayó de su rostro. El Padre sintió la profundidad de su angustia. Y el Padre respondió enviando fuerza a través de un ángel. De la misma manera, cuando te sientes solo en tus momentos más difíciles, cuando parece que nadie entiende por lo que estás pasando, cuando incluso las personas más cercanas no logran comprender la profundidad de tu dolor, sabe que no estás solo. El mismo Padre que escuchó el clamor de Jesús escucha tu clamor. El mismo Dios que envió fuerza a Jesús está listo para enviar fuerza para ti. ¿Y sabes qué más me impresiona de esta historia? Jesús podría haberse rendido. Podría haber dicho, Padre, esto es demasiado, no puedo, me rindo. Pero no lo hizo. Después de derramar su alma, después de expresar completamente su angustia humana, después de pedir que el cáliz se apartara de él, Jesús añadió las palabras más poderosas jamás pronunciadas por alguien en un momento de crisis. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Estas palabras no fueron dichas con resignación derrotista. No fueron dichas con amargura o desesperación. Fueron dichas con una rendición que trajo paz, con una confianza que trajo fuerza, con un amor que trascendió el miedo. Jesús encontró, en ese momento de completa vulnerabilidad, el camino hacia la victoria a través de la rendición. Y esto nos enseña algo fundamental sobre nuestras propias oraciones en los momentos difíciles. No hay ningún problema en comenzar nuestra oración pidiendo que Dios cambie las circunstancias, que quite el dolor, que abra una puerta de escape. Jesús hizo exactamente eso. Pero la clave está en terminar nuestra oración con la misma rendición que Jesús demostró. Pero hágase tu voluntad. ¿Has experimentado alguna vez ese tipo de paz que llega cuando dejas de luchar contra Dios y comienzas a confiar en Él por completo?
Es una paz que no tiene sentido humanamente hablando, una paz que permanece incluso cuando las circunstancias no cambian, una paz que proviene de saber que estás seguro en las manos de un Padre que te ama más de lo que puedes imaginar. Pero déjame contarte algo que tocará aún más profundo en tu corazón. Jesús no hizo esa petición solo por sí mismo. En ese momento, cargando el peso de toda la humanidad, también estaba cargando tus miedos, tus angustias, tus clamores desesperados. Cuando Jesús le pidió al Padre que apartara de él el cáliz del sufrimiento, estaba, en cierto modo, pidiendo también por cada momento de dolor que ya has experimentado o que experimentarás. Cada lágrima que has derramado en oración, cada vez que has clamado a Dios pidiendo alivio de una situación difícil, cada momento en que has sentido que no podías continuar, todo eso estaba presente en la oración de Jesús aquella noche. No solo estaba enfrentando su propio sufrimiento, sino que se estaba identificando con todo el sufrimiento humano que ha existido o existirá. Esto significa que cuando oras, cuando haces tus peticiones personales a Dios, no estás solo en esa oración. Jesús ya abrió ese camino. Ya demostró que es legítimo, es necesario, es incluso sagrado llevar nuestras necesidades más íntimas ante el trono de la gracia. Él ya intercede por ti con gemidos indecibles, comprendiendo cada matiz de tu dolor porque Él mismo lo experimentó. Y hay algo más que quiero que comprendas sobre aquella noche en el huerto. Jesús no recibió la respuesta que pidió inicialmente. El cáliz no se apartó de Él. Aún así tuvo que enfrentar la cruz. Aún así tuvo que experimentar la separación del Padre. Aún así tuvo que cargar el peso de los pecados del mundo. Pero recibió algo mucho más grande. Recibió la fuerza para cumplir el propósito eterno de Dios. La fuerza para amar hasta el fin. La fuerza para conquistar la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. A veces Dios responde a nuestras oraciones no cambiando las circunstancias, sino dándonos la fuerza para atravesarlas. A veces, la mayor demostración del amor de Dios no es librarnos de las dificultades, sino capacitarnos para vencerlas. A veces, el milagro no está en la eliminación del valle, sino en nuestra capacidad de caminar a través de él con paz y confianza. Jesús salió de aquel huerto transformado. Entró angustiado y salió en paz. Entró pidiendo evitar el sufrimiento y salió listo para enfrentarlo con dignidad y amor. Entró clamando por una salida y salió caminando voluntariamente hacia su propósito. La oración no cambió las circunstancias externas, pero transformó por completo la condición interna de Jesús. De la misma manera, cuando te encuentras en tu propio huerto de Getsemaní, cuando clamas a Dios por tus propios miedos y angustias, sabe que esa oración tiene poder no solo para cambiar tus circunstancias, sino principalmente para transformarte a ti. Tiene el poder de darte paz en medio de la tormenta, fuerza en medio de la debilidad, esperanza en medio de la desesperación. Y déjame decirte una verdad que cambiará la forma en que oras. Jesús continúa haciendo peticiones al Padre por ti. La Biblia nos dice que Él vive siempre para interceder por nosotros. Esto significa que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, Jesús está ante el trono de Dios haciendo peticiones específicas, personales, íntimas por ti. Él está llevando tus angustias, tus miedos, tus necesidades ante el Padre con la misma intensidad con la que llevó las suyas propias aquella noche en el huerto. No estás orando solo. Tienes un intercesor que comprende perfectamente cada palabra que sale de tu corazón, porque Él mismo ya clamó de la misma manera. Tienes a alguien que conoce la profundidad de la angustia humana, porque la experimentó en su propia carne. Tienes un abogado que sabe exactamente cómo presentar tu caso ante el Padre, porque Él mismo ya estuvo en la posición de suplicante. Así que, la próxima vez que te sientas culpable por orar por tus propias necesidades, recuerda a Jesús en el huerto. La próxima vez que pienses que tus peticiones personales no son lo suficientemente importantes como para molestar a Dios, recuerda que Jesús hizo la misma petición. La próxima vez que te sientas solo en tu angustia, recuerda que tienes un Salvador que comprende perfectamente lo que estás sintiendo. La oración de Jesús aquella noche no fue solo un momento histórico que ocurrió hace 2000 años. Fue un momento que abrió un camino eterno para que pudieras acercarte a Dios con confianza, especialmente en tus momentos más difíciles.
Fue un momento que legitimó para siempre tu necesidad de clamar a Dios por alivio, por fuerza, por misericordia. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje está tocando tu corazón y despertando algo dentro de ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto sencillo, pero que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que, como tú, necesitan descubrir esta verdad transformadora sobre Jesús. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está pasando por un momento difícil, quizás cuestionando si Dios realmente entiende su dolor. Comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Y usa los comentarios para contarme. ¿Has tenido algún momento en que clamaste desesperadamente a Dios por algo personal? Quiero conocer tu historia. Ahora que comprendes esta verdad transformadora sobre la única petición que Jesús hizo para sí mismo, vamos a profundizar nuestra reflexión sobre lo que esto significa para tu vida de oración y para tu relación íntima con Dios. Ahora que has descubierto esta verdad transformadora sobre la única petición que Jesús hizo para sí mismo, necesito hacerte una pregunta que puede remover algo profundo en tu corazón. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué Jesús, que podría haber evitado todo aquel sufrimiento, eligió pasar por él, incluso después de pedirle al Padre que apartara de él ese cáliz? La respuesta cambiará por completo la forma en que ves tus propias luchas y el propósito de Dios para tu vida. Cuando Jesús estaba en el huerto, sudando gotas de sangre, clamando al Padre por alivio, no estaba simplemente experimentando un miedo humano común. Estaba enfrentando algo mucho más grande, algo que tocaba la esencia de su ser. Jesús sabía que en pocas horas enfrentaría no solo el brutal dolor físico de la crucifixión, sino algo infinitamente peor. Por primera vez en toda la eternidad, experimentaría la separación del Padre. Intenta imaginarlo por un momento. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús vivía en perfecta unión con el Padre. Cada aliento, cada pensamiento, cada movimiento eran compartidos en perfecta armonía con la esencia divina. Y ahora, sabía que tendría que experimentar lo opuesto a eso, el vacío completo de esa presencia, el silencio ensordecedor de la separación. Era eso lo que lo aterrorizaba más que cualquier sufrimiento físico. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque quizás ya hayas experimentado algo parecido en tu vida. Quizás has pasado por momentos en los que te sentiste completamente abandonado, en los que clamaste a Dios y solo escuchaste silencio como respuesta, en los que te preguntaste si Él realmente estaba allí o si te había olvidado. Jesús comprende perfectamente esa sensación porque eligió experimentarla de la forma más intensa posible. Pero aquí hay algo que puede revolucionar tu comprensión sobre el sufrimiento y el propósito divino. Jesús no pidió evitar el sufrimiento por cobardía o falta de fe. Lo pidió porque era plenamente humano. Y cualquier ser humano normal sentiría miedo ante lo que estaba a punto de enfrentar. Pero después de expresar completamente su angustia humana, hizo algo que define lo que significa tener fe verdadera. Eligió confiar en el amor del Padre incluso cuando no podía entender completamente el plan. Esto me hace pensar en cuántas veces te has encontrado en situaciones similares. ¿Cuántas veces has orado pidiendo que Dios cambie tus circunstancias, que elimine una dificultad, que abra una puerta de escape, y la respuesta de Dios fue el silencio o incluso un no rotundo? En esos momentos, te sentiste abandonado. Cuestionaste si a Dios realmente le importabas. Llegaste a dudar de su amor. Jesús legitimó por completo esos sentimientos. Demostró que no hay nada de malo en cuestionar, en tener miedo, en pedir que las cosas sean diferentes. Pero también mostró cuál es el siguiente paso después de expresar nuestra humanidad. Confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Y aquí es donde tu camino de fe puede ser transformado para siempre. Cuando comprendes que Jesús pasó exactamente por la misma lucha entre su voluntad humana y la voluntad divina, te das cuenta de que tus propias luchas internas no son señales de una fe débil, sino evidencias de que estás siendo moldeado a la imagen de Cristo. Estás aprendiendo a confiar en Dios no porque la vida sea fácil, sino a pesar de que la vida sea difícil. Piénsalo, si Jesús,
que nunca pecó, que siempre vivió en perfecta sintonía con el Padre, tuvo que pasar por esta experiencia de rendir su propia voluntad en favor de la voluntad divina. ¿Cuánto más nosotros necesitamos pasar por ese proceso? Jesús no solo estaba muriendo por nuestros pecados en esa cruz, también nos estaba enseñando cómo vivir para Dios mientras estamos aquí en la tierra. ¿Y sabes cuál es una de las lecciones más profundas que podemos aprender de la experiencia de Jesús en el huerto? Que la verdadera fe no es la ausencia de miedo o duda, sino la elección de confiar en Dios a pesar del miedo y la duda. Jesús tuvo miedo. Jesús tuvo dudas sobre si había otro camino, pero Jesús eligió confiar. Y esa elección marcó toda la diferencia. Quizás estás pasando por un momento en tu vida en el que estás enfrentando tu propio huerto de Getsemaní. Tal vez estás ante una situación que parece imposible de soportar, un dolor que parece más grande que tus fuerzas, un futuro que parece aterrador. Y quizás, como Jesús, ya has clamado a Dios pidiendo que cambie las circunstancias, que abra otra puerta, que haga las cosas más fáciles. No hay nada de malo en ese tipo de oración. Jesús hizo exactamente eso. Pero déjame preguntarte, si Dios no cambia tus circunstancias, si no elimina tu dificultad, si no abre la puerta de escape que estás pidiendo, ¿seguirías confiando en Él? ¿Seguirías creyendo en su amor? ¿Seguirías eligiendo seguirlo? Estas son preguntas difíciles, y no las hago para juzgarte o presionarte. Las hago porque fueron exactamente las preguntas que Jesús tuvo que responder aquella noche. Y la forma en que las respondió determinó no solo su propio destino, sino el destino de toda la humanidad. Jesús eligió confiar en el amor del Padre incluso sin entender completamente por qué el sufrimiento era necesario. Eligió creer que Dios tenía un plan mayor incluso cuando ese plan incluía un dolor inimaginable. Eligió obedecer incluso cuando la obediencia le costaría todo lo que tenía. Y esa elección no fue fácil. Fue la elección más difícil que cualquier ser ha tenido que hacer en la historia del universo. Pero aquí está la parte más hermosa de esta historia. Jesús no hizo esa elección solo por sí mismo. La hizo por ti. Cada gota de sudor como sangre que corrió por su rostro fue por ti. Cada palabra de su oración angustiada fue por ti. Cada momento de su lucha interna fue para que tú nunca tuvieras que enfrentar solo tus propios huertos de Getsemaní. Esto significa que, cuando estás pasando por momentos de dolor, de incertidumbre, de miedo, tienes a alguien que comprende perfectamente lo que estás sintiendo. Tienes a alguien que ya pasó por el valle más oscuro que existe y salió victorioso del otro lado. Tienes a alguien que sabe exactamente cómo es luchar para entregar tu voluntad en las manos de Dios cuando todo dentro de ti quiere resistirse. ¿Y sabes qué más? Jesús no solo comprende tu lucha, también intercede por ti en ella. En este preciso momento, mientras quizás estás enfrentando tus propias dificultades, Jesús está ante el Padre presentando tus necesidades, tus angustias, tus miedos. Le está diciendo al Padre: sé exactamente cómo se siente esta persona, porque yo sentí lo mismo. Dale fuerza así como tú me diste fuerza a mí. Pero déjame contarte algo que puede transformar por completo tu perspectiva sobre las dificultades que enfrentas. Jesús no salió del huerto libre del sufrimiento. Salió fortalecido para enfrentar el sufrimiento. La oración no cambió sus circunstancias externas, pero transformó por completo su condición interna. Entró angustiado y salió en paz. Entró con miedo y salió con valentía. Entró resistiéndose y salió rendido al amor del Padre. De la misma manera, cuando llevas tus luchas a Dios en oración, cuando eres completamente honesto sobre tus miedos y angustias, cuando clamas por ayuda y por fuerza, quizás Dios no cambie inmediatamente tus circunstancias, pero hará algo aún más poderoso. Te cambiará a ti. Te dará paz en medio de la tormenta, fuerza en medio de la debilidad, esperanza en medio de la desesperación. Y aquí hay algo que quiero que comprendas profundamente. Dios no permite dificultades en tu vida porque no le importes, sino porque le importas demasiado como para dejarte como estás. Te ama tanto que está dispuesto a permitir que pases por procesos de crecimiento y transformación, que aunque dolorosos en el momento, resultarán en algo hermoso y eterno en tu vida. Jesús podría haber evitado la cruz, pero si lo hubiera hecho, tú no tendrías salvación. Dios puede que no te permita evitar ciertas dificultades,
pero eso podría significar que tiene algo aún más grande reservado para ti al otro lado de esa experiencia. A veces lo que parece un rechazo de Dios es en realidad protección. A veces lo que parece abandono es en realidad preparación para algo mayor. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Puedes recordar alguna dificultad por la que pasaste en el pasado y que, mirando hacia atrás, puedes ver cómo Dios usó esa experiencia para fortalecerte, para enseñarte algo importante, para prepararte para algo que no sabías que vendría? A veces solo logramos entender los propósitos de Dios cuando miramos en retrospectiva y vemos cómo Él estaba obrando incluso cuando no podíamos verlo. Jesús confió en el Padre sin ver el panorama completo. No sabía que su muerte resultaría en la salvación de miles de millones de personas. No sabía que su resurrección cambiaría el curso de la historia humana. No sabía que su nombre se convertiría en el más poderoso del universo. Todo lo que sabía es que el Padre lo amaba y que sus caminos son siempre perfectos, incluso cuando no podemos comprenderlos. De la misma manera, estás siendo invitado a confiar en Dios sin ver el panorama completo de tu vida. Estás siendo invitado a creer que Él tiene propósitos más grandes para tus experiencias de lo que puedes imaginar en este momento. Estás siendo invitado a creer que el mismo Dios que transformó la mayor tragedia de la historia humana en la mayor victoria de todos los tiempos, también puede transformar tus propias dificultades en bendiciones que aún no puedes ver. Y aquí hay algo que puede cambiar por completo la forma en que oras. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, no se estaba resignando derrotado a un destino cruel. Se estaba entregando confiadamente en las manos de un Padre amoroso. Hay una diferencia enorme entre resignación y rendición. La resignación es darse por vencido con amargura. La rendición es confiar con paz. Cuando llegas al punto en tu oración en que puedes decir sinceramente, hágase tu voluntad, no estás renunciando a tus sueños o a tus esperanzas. Estás poniendo tus sueños y tus esperanzas en las manos de quien puede hacer infinitamente más de lo que puedes pedir o imaginar. Estás reconociendo que Dios te ama más de lo que te amas a ti mismo y que sus planes para ti son siempre de bien y no de mal. Pero déjame ser honesto contigo, llegar a ese punto de rendición no es fácil. Jesús sudó sangre en el proceso. Esto demuestra que la verdadera rendición a veces cuesta todo lo que tenemos, pero también demuestra que vale la pena, porque al otro lado de la rendición está la paz que sobrepasa todo entendimiento, la fuerza que viene de lo alto, la certeza de que estás exactamente donde Dios quiere que estés. ¿Y sabes qué más me impresiona de la historia de Jesús en el huerto? Después de que se rindió a la voluntad del Padre, después de que encontró paz en la decisión de confiar completamente, se convirtió en una fuente de fortaleza para los demás. Cuando los soldados vinieron a arrestarlo, enfrentó la situación con una dignidad y serenidad que impresionó incluso a sus enemigos. Cuando fue interrogado, respondió con sabiduría. Cuando fue crucificado, demostró amor incluso por quienes lo maltrataban. La rendición no lo hizo débil, lo hizo más fuerte que nunca. Y lo mismo sucederá contigo. Cuando dejas de luchar contra Dios y comienzas a fluir con sus propósitos, cuando dejas de gastar energía intentando cambiar lo que no puedes cambiar y comienzas a enfocarte en lo que sí puedes controlar, tu respuesta a las circunstancias, descubrirás una fuente de fortaleza que nunca supiste que existía. Quizás en este momento de tu vida estás siendo invitado a hacer tu propia oración en el huerto de Getsemaní. Quizás Dios está permitiendo que pases por una experiencia que requerirá que confíes en Él de una forma en que nunca antes habías tenido que confiar. Tal vez estás siendo llamado a entregar algo que es muy preciado para ti, a aceptar algo que no querías aceptar, a perdonar a alguien a quien no quieres perdonar. Si estás sintiendo que Dios comprende tu lucha de una manera nueva, deja tu me gusta y comparte en los comentarios cómo esta reflexión está tocando tu corazón. Recuerda, Jesús no solo comprende tu lucha, proveyó el camino hacia la victoria a través de ella. No solo simpatiza con tu dolor, lo transformó en propósito. No solo escucha tu clamor, intercede constantemente por ti ante el Padre. No estás solo en tu viaje. Tienes un Salvador que ya ha recorrido el camino que estás recorriendo y que te tiende la mano para caminar contigo hasta el final. Ahora necesito llevarte a un lugar aún más profundo de la experiencia de Jesús en aquel huerto, porque hay algo sobre esa noche que puede transformar por completo no solo cómo ves tus propias luchas, sino la naturaleza misma del amor de Dios.
¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente estaba sucediendo en el corazón del Padre mientras observaba a su Hijo amado clamar por alivio? Imagina la escena desde el punto de vista celestial por un momento. El Padre, que desde la eternidad vivía en perfecta comunión con el Hijo, ahora observaba a Jesús experimentar una angustia que nunca antes había experimentado. El Padre veía a su amado Hijo sudar gotas de sangre, temblar de miedo, clamar por misericordia. Y lo más impresionante de todo, el Padre tenía todo el poder para terminar con ese sufrimiento en un instante, pero eligió no hacerlo. Esto no fue crueldad. Fue el mayor acto de amor que el universo haya presenciado jamás. El Padre estaba permitiendo que el Hijo experimentara la profundidad total de la experiencia humana, incluyendo la angustia más intensa, no porque no le importara, sino porque le importábamos demasiado nosotros como para dejarnos perdidos para siempre. El amor del Padre por ti fue más grande que su compasión natural por el sufrimiento del Hijo. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque quizás estás pasando por un momento en tu vida en el que sientes como si Dios estuviera distante, como si no le importara tu dolor, como si te hubiera abandonado. Tal vez has orado y orado, clamado y clamado, y la respuesta que recibiste fue el silencio. Tal vez te estás cuestionando si Dios realmente te ama, si realmente le importas, si realmente está escuchando. La experiencia de Jesús en el huerto nos revela algo profundo sobre el corazón de Dios. A veces, su silencio no significa abandono. Significa que algo más grande está sucediendo tras bastidores en la eternidad. A veces, Dios no responde inmediatamente a nuestras oraciones, porque está orquestando una respuesta que es infinitamente mejor que cualquier cosa que podríamos haber imaginado. Pero déjame ser completamente honesto contigo sobre algo de lo que a menudo no hablamos en la iglesia. La experiencia de Jesús en el huerto nos muestra que incluso las personas profundamente espirituales, personas que viven en intimidad con Dios, pasan por periodos de angustia intensa. Jesús no estaba pasando por esta experiencia porque tuviera poca fe o porque estuviera haciendo algo mal. Estaba pasando por ello porque era parte del plan divino para la redención de la humanidad. De la misma manera, si estás pasando por un periodo difícil en tu vida, no significa necesariamente que hayas hecho algo mal o que Dios te esté castigando. Podría significar que Dios confía en ti lo suficiente como para incluirte en propósitos mayores que aún no puedes ver. Podría significar que te está preparando para algo que requiere el tipo de fuerza y madurez que solo se obtiene a través de ciertas experiencias. Y aquí hay algo que puede revolucionar tu comprensión sobre el sufrimiento y el propósito divino. Jesús no solo experimentó angustia esa noche, la santificó. Tomó la experiencia universal del miedo y la ansiedad y la transformó en algo sagrado, algo que ahora te conecta directamente con el corazón de Dios. Esto significa que tus propios momentos de angustia no son un desperdicio, no son un castigo, son oportunidades de comunión con Cristo de una manera que nunca antes has experimentado. Piénsalo. Cuando estás pasando por un momento de dolor intenso, cuando enfrentas miedos que parecen más grandes que tus fuerzas, cuando luchas con ansiedades que no puedes controlar, no estás solo en esa experiencia. Estás compartiendo algo que el propio Jesús experimentó. Estás siendo conformado a su imagen de una manera muy íntima y personal. Pero déjame contarte algo aún más profundo sobre aquella noche. Jesús no solo estaba experimentando un miedo humano común. Estaba cargando el peso de algo que ningún otro ser humano jamás ha cargado o cargará. El peso de los pecados de toda la humanidad. Imagina tratar de comprender esto. Jesús, que nunca había experimentado la culpa porque nunca había pecado, se estaba preparando para cargar toda la culpa que alguna vez existió o existiría. Se estaba preparando para experimentar la vergüenza de cada mentira contada, la amargura de cada acto de odio cometido, el dolor de cada traición perpetrada, la oscuridad de cada pensamiento impuro concebido. Se estaba preparando para cargar no solo los actos pecaminosos de la humanidad, sino también las consecuencias emocionales y espirituales de cada uno de esos actos. ¿Y sabes lo que eso significa para ti? Significa que no hay pecado en tu vida, no hay fallo en tu pasado, no hay vergüenza en tu corazón que Jesús no haya cargado ya. Aquella noche en el huerto, cuando sudaba sangre de angustia, estaba pensando en ti. Estaba pensando específicamente en las cosas que has hecho y que te hacen sentir indigno del amor de Dios. Y eligió cargarlo todo. Esto debería transformar por completo la forma en que te ves.
No te definen tus errores, tus fallos, tus debilidades. Te define lo que Jesús estuvo dispuesto a sufrir para llamarte hermano, para incluirte en la familia de Dios, para darte acceso directo al corazón del Padre. El amor de Jesús por ti fue literal y físicamente medido en el huerto de Getsemaní a través de cada gota de sangre que corrió por su rostro. Pero hay otra dimensión de esta experiencia que necesito compartir contigo. Jesús no solo estaba cargando pecados esa noche, también estaba cargando dolores. Se estaba preparando para experimentar todo el dolor emocional que alguna vez has sentido o sentirás. El dolor del rechazo, de la traición, de la pérdida, de la soledad, de la incomprensión, del abandono. Todo eso estaba presente en la experiencia de Jesús. Esto significa que cuando estás pasando por momentos de profundo dolor emocional, tienes un Salvador que comprende exactamente lo que estás sintiendo, no por simpatía, sino por experiencia personal. Jesús lloró tus lágrimas antes de que nacieras. Jesús sintió tu dolor antes de que lo experimentaras. Jesús cargó tu angustia antes de que supieras que necesitarías a alguien que la cargara. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más hermosa. Jesús no cargó todo esto como una víctima indefensa. Lo cargó como un conquistador voluntario. Cada gota de sudor como sangre era una declaración de amor. Cada palabra de su oración angustiada era un acto de entrega voluntaria. Cada momento de su lucha interna era una elección deliberada de poner su amor por ti por encima de su propia comodidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que no eres un accidente en la historia del universo. No eres una coincidencia cósmica. Eres alguien por quien el Hijo de Dios literalmente sudó sangre. Eres alguien por quien consideró que valía la pena pasar por la experiencia más difícil que cualquier ser haya pasado jamás. Eres alguien a quien amó incluso antes de que existieras. Pero déjame contarte algo sobre la naturaleza de la angustia, que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre tus propios momentos difíciles. La palabra griega utilizada para describir lo que Jesús sintió en el huerto significa literalmente estar en agonía. Pero no era solo agonía física o emocional, era agonía espiritual. Era la agonía de alguien que sabía que estaba a punto de experimentar algo que iba en contra de la esencia misma de su ser, la separación de Dios. Jesús había vivido desde la eternidad en perfecta unión con el Padre. Cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia se compartían en absoluta armonía. Y ahora sabía que en pocas horas experimentaría lo contrario. Experimentaría lo que realmente significa estar separado de Dios. Estar espiritualmente muerto. Estar en tinieblas absolutas. Y lo hizo por ti. Eligió experimentar la separación de Dios para que tú nunca tuvieras que experimentarla. Eligió cargar tu muerte espiritual para que pudieras tener vida espiritual. Eligió experimentar las tinieblas para que pudieras vivir en la luz. Eligió sentirse abandonado por Dios para que tú nunca tuvieras que sentirte abandonado. Esto debería cambiar radicalmente la forma en que interpretas tus propios momentos de dificultad. Cuando te sientes distante de Dios, cuando cuestionas si realmente está ahí, cuando luchas con dudas sobre su amor, recuerda. Jesús ya experimentó esa sensación de separación de Dios de la forma más intensa posible para que pudieras tener la certeza de que Dios nunca te abandonará. ¿Y sabes qué más? Jesús no solo experimentó esta angustia, la venció. No solo pasó por el valle de sombra de muerte, salió victorioso del otro lado. No solo cargó tus dolores y tus pecados, los transformó en un trampolín para su resurrección y su victoria eterna. Esto significa que todo lo que estás enfrentando ahora, por más difícil que sea, ya tiene una fecha de caducidad grabada en la eternidad. Pero déjame hablarte de algo que sucedió aquella noche y que mucha gente pasa por alto. Después de que Jesús hizo su oración angustiada, después de que se rindió a la voluntad del Padre, la Biblia nos dice que un ángel apareció para fortalecerlo. Dios no eliminó la dificultad, pero proveyó una fuerza sobrenatural para que Jesús pudiera enfrentarla con dignidad y amor. De la misma manera, cuando pasas por momentos difíciles y clamas a Dios por ayuda, quizás Él no cambie inmediatamente tus circunstancias, pero siempre proveerá la fuerza sobrenatural para que puedas enfrentar lo que necesites enfrentar. A veces, esa fuerza llega a través de una palabra de aliento de un amigo. A veces, llega a través de una inexplicable sensación de paz en medio de la tormenta. A veces llega a través de una profunda certeza de que no estás solo, incluso cuando no puedes sentir la presencia de Dios.
Y aquí hay algo que puede transformar por completo tu vida de oración. Después de que el ángel fortaleció a Jesús, él no dejó de orar. De hecho, la Biblia nos dice que oró aún más intensamente. Esto nos enseña que la oración no es solo para pedir alivio de las dificultades. Es para encontrar la fuerza para enfrentarlas con fe, esperanza y amor. Quizás te han enseñado que la oración es principalmente para pedirle cosas a Dios. Pero la experiencia de Jesús en el huerto nos muestra que la oración es principalmente comunión con Dios. Es derramar tu corazón ante Él. Es ser completamente honesto sobre tus miedos y angustias. Es encontrar en su presencia la fuerza para enfrentar lo que la vida te depare. Jesús no salió del huerto libre de las dificultades que le esperaban. Salió fortalecido para enfrentarlas. Y esa es, a menudo, la forma en que Dios responde nuestras oraciones. No nos libra de todos los desafíos, pero nos capacita para vencerlos. No elimina todas las dificultades, pero nos da gracia suficiente para atravesarlas con victoria. ¿Y sabes por qué Dios a veces permite que pasemos por dificultades en lugar de simplemente eliminarlas? Porque Él sabe que hay cosas en nosotros que solo pueden desarrollarse a través de ciertas experiencias. Hay aspectos del carácter de Cristo que solo pueden formarse en nosotros cuando pasamos por presiones específicas. Hay dimensiones de nuestra fe que solo pueden descubrirse cuando nos vemos forzados a confiar en Dios en situaciones que están más allá de nuestro control. Jesús salió del huerto no solo como el Salvador que estaba listo para morir por los pecados del mundo, sino como el ejemplo perfecto de cómo enfrentar las dificultades con fe. Nos mostró que es posible tener miedo y aún así confiar. Nos mostró que es posible cuestionar y aún así obedecer. Nos mostró que es posible sufrir y aún así amar. Y quizás esa sea la lección más profunda que podemos aprender de la experiencia de Jesús en el huerto, que nuestra humanidad no es un obstáculo para nuestra espiritualidad, es el escenario donde nuestra espiritualidad se manifiesta. Tus miedos, tus dudas, tus angustias, no son señales de que estás lejos de Dios. Son oportunidades para que experimentes el poder transformador de la gracia de Dios de formas nuevas y profundas. Cuando te encuentres en tu propio huerto de Getsemaní, cuando estés enfrentando situaciones que ponen a prueba los límites de tu fe, cuando estés luchando por comprender los propósitos de Dios en medio de tus circunstancias, recuerda, no estás solo en esta experiencia. Tienes un Salvador que ya ha recorrido este camino antes que tú, y que ahora camina contigo a través de él. Y aquí tienes una promesa que puede sostenerte en cualquier circunstancia. El mismo Dios que envió un ángel para fortalecer a Jesús en su momento de mayor necesidad, está comprometido a proveer la fuerza que tú necesitas en tu momento de mayor necesidad. Puede que no cambie tus circunstancias inmediatamente, pero nunca dejará de proveer la gracia necesaria para que puedas enfrentar esas circunstancias con dignidad, con fe y con esperanza. La experiencia de Jesús en el huerto nos enseña que no hay situación tan difícil que la gracia de Dios no pueda sostenernos a través de ella. No hay miedo tan intenso que el amor de Dios no pueda darnos paz en medio de él. No hay angustia tan profunda que la presencia de Dios no pueda consolarnos a través de ella. Jesús eligió pasar por todo esto para que pudieras tener la certeza absoluta de que Dios comprende tu lucha, que le importa tu dolor, que está obrando en todas las cosas para tu bien, incluso cuando no puedes ver cómo. La oración de Jesús en el huerto no fue solo un evento histórico, fue una declaración eterna del amor de Dios por ti. Pausa un momento y reflexiona. ¿Cómo saber que Jesús experimentó tu misma angustia cambia tu forma de orar? Comparte tu reflexión en los comentarios. Y cuando comprendes la profundidad de lo que Jesús experimentó por ti aquella noche, cuando te das cuenta de que cada gota de sudor como sangre era una declaración de amor por ti, cuando entiendes que eligió cargar tus dolores para que pudieras encontrar sanación, algo fundamental cambia en tu corazón. Ya no oras como alguien que intenta convencer a un Dios reacio a que le importes. Oras como alguien que sabe que ya es profundamente amado y que está conversando con alguien que comprende perfectamente cada matiz de lo que estás viviendo. Ahora llegamos al momento más transformador de toda esta historia, al punto donde todo cambia, donde el miedo se transforma en valentía, donde la angustia se convierte en paz, donde la resistencia se convierte en rendición voluntaria. Y lo que estoy a punto de compartir contigo
puede revolucionar por completo no solo la forma en que ves a Jesús, sino cómo ves tus propias posibilidades de transformación ante las dificultades de la vida. Después de que Jesús derramó completamente su alma ante el Padre, después de que expresó toda su angustia humana, después de que pidió que el cáliz del sufrimiento se apartara de él, algo extraordinario comenzó a suceder. La Biblia nos cuenta que un ángel apareció para fortalecerlo, pero lo que no describe en detalle es la transformación interna que ocurrió en el corazón de Jesús en ese momento. Una transformación que también está disponible para ti. Jesús no fue fortalecido solo físicamente para soportar lo que estaba por venir. Fue transformado espiritualmente de una manera que cambió por completo su perspectiva sobre el sufrimiento inminente. Pasó de ver la cruz como algo a evitar a verla como su trono de victoria. Pasó de percibir el sufrimiento como un fin a comprenderlo como un medio para un propósito eterno. Pasó de resistirse a la voluntad del Padre a abrazarla con todo su ser. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque esa misma transformación está disponible para ti. No importa cuál sea tu huerto de Getsemaní personal, no importa cuán intensa sea tu angustia, no importa cuán imposible parezca tu situación, Dios tiene el poder de transformar tu perspectiva de tal manera que no solo soportes tus dificultades, sino que las venzas con dignidad, propósito e incluso alegría. Observa cómo Jesús salió de aquel huerto. No salió como alguien derrotado por las circunstancias, sino como alguien que había encontrado propósito en las circunstancias. Cuando los soldados vinieron a arrestarlo, no huyó, no se resistió, no se desesperó. En cambio, se presentó voluntariamente. Cuando Pedro intentó defenderlo con la espada, Jesús lo reprendió amablemente, diciendo que tenía poder para llamar a 12 legiones de ángeles si quisiera, pero que elegía no hacerlo. ¿Puedes ver la transformación? El mismo Jesús que unas horas antes sudaba sangre de angustia, ahora enfrentaba el arresto con una serenidad que impresionó incluso a sus enemigos. El mismo Jesús que había pedido al Padre que cambiara sus circunstancias, ahora estaba abrazando esas circunstancias como parte de un plan divino perfecto. El mismo Jesús que había experimentado un miedo intenso, ahora irradiaba una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Pero déjame preguntarte, ¿qué causó esa transformación? ¿Qué cambió entre el momento en que Jesús entró angustiado al huerto y el momento en que salió en paz? Las circunstancias externas eran exactamente las mismas. La cruz aún lo esperaba, la traición aún ocurriría, el sufrimiento aún era inminente. Entonces, ¿qué cambió? Lo que cambió fue la perspectiva de Jesús sobre el propósito detrás de sus circunstancias. Durante su oración en el huerto, algo profundo sucedió en el alma de Jesús. No solo se rindió a la voluntad del Padre por obediencia reacia, sino que abrazó esa voluntad con amor apasionado. No solo aceptó el sufrimiento como inevitable, sino que lo vio como el camino hacia la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Jesús comprendió en ese momento que su sufrimiento no sería un desperdicio, sino una inversión, que su dolor no carecería de propósito, sino que sería el precio de la liberación de miles de millones de personas, que su muerte no sería una derrota, sino que sería seguida por la resurrección más poderosa de la historia, que su sacrificio no sería en vano, sino que resultaría en la salvación eterna para todos los que creyeran en él. Y aquí es donde tu propia vida puede ser transformada, cuando logras ver tus sufrimientos no como castigos sin sentido, sino como inversiones que Dios está haciendo en tu formación. Cuando logras ver tus dificultades no como evidencias de que a Dios no le importas, sino como pruebas de que confía en ti lo suficiente como para incluirte en propósitos mayores. Cuando logras comprender que tus luchas no son un desperdicio, sino una preparación para algo que aún no puedes imaginar. Jesús descubrió aquella noche que el amor del Padre por él no se manifestaba eliminando todo sufrimiento, sino dando un propósito eterno al sufrimiento temporal. De la misma manera, el amor de Dios por ti no se manifiesta necesariamente eliminando todas las dificultades de tu vida, sino transformando esas dificultades en trampolines hacia bendiciones que aún no puedes ver. ¿Y sabes qué más descubrió Jesús en esa oración transformadora? Que no estaba solo en el sufrimiento que estaba a punto de enfrentar. El Padre estaría con él, incluso en los momentos en que no pudiera sentir su presencia. El Espíritu Santo lo sostendría, incluso cuando su alma estuviera en agonía.
y toda la creación esperaría ansiosamente el resultado de su victoria en la cruz. De la misma manera, necesitas comprender que nunca estás solo en tus batallas. Incluso cuando no puedes sentir la presencia de Dios, Él está allí. Incluso cuando parece que el cielo está en silencio, Él está obrando tras bastidores en la eternidad a tu favor. Incluso cuando te sientes abandonado por el mundo, tienes un Salvador que comprende perfectamente tu situación porque Él mismo pasó por ella. Pero déjame contarte algo aún más profundo sobre la transformación que ocurrió en Jesús esa noche. No solo encontró paz en relación con su propio sufrimiento, sino que encontró alegría en la perspectiva de poder ofrecerte salvación. La Biblia nos dice que fue por el gozo puesto delante de Él que Jesús soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Esto significa que, en medio de su angustia más intensa, Jesús estaba pensando en ti. Estaba imaginando el momento en que escucharías sobre su amor y responderías con fe. Estaba anticipando la alegría de poder llamarte hermano, de incluirte en la familia de Dios, de compartir su herencia eterna contigo. Tu futura alegría al conocerte personalmente fue mayor que su dolor presente al cargar tus pecados. Deja que esto penetre en tu corazón. No solo eres alguien por quien Jesús murió, eres alguien por quien Jesús se alegró de morir. No solo eres beneficiario de su salvación, fuiste la motivación detrás de su decisión de ir a la cruz. No solo eres objeto de su compasión, eres fuente de su alegría eterna. Y aquí es donde tu propia perspectiva sobre las dificultades puede transformarse por completo. Cuando logras ver que Dios puede usar tus experiencias más difíciles para bendecir a otras personas, cuando comprendes que tu testimonio de fe en medio de las pruebas puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para no rendirse, cuando te das cuenta de que tu victoria sobre circunstancias desafiantes puede inspirar a otros a vencer también sus propias batallas. Jesús transformó su dolor personal en bendición universal. Tomó su experiencia de sufrimiento y la convirtió en el medio a través del cual miles de millones de personas encontrarían salvación. Utilizó el momento más difícil de su existencia terrenal como trampolín para la victoria más gloriosa de la historia del universo. De la misma manera, Dios puede tomar tus experiencias más difíciles y transformarlas en testimonios poderosos de su amor y su fidelidad. Puede usar tus lágrimas para regar jardines de esperanza en la vida de otras personas. Puede usar tus cicatrices como recordatorios vivos de su poder para sanar y restaurar. Puede transformar tu historia de dolor en una historia de victoria que alentará a generaciones. Pero déjame hablarte de otro aspecto de la transformación de Jesús que puede revolucionar tu vida. Después de que se rindió por completo a la voluntad del Padre, después de que encontró paz en el propósito divino para su sufrimiento, se convirtió en una fuente inagotable de fuerza y sabiduría para todos a su alrededor. Durante todo el proceso de su arresto, juicio y crucifixión, Jesús consoló a otros, perdonó a sus enemigos, cuidó de su madre y ofreció salvación incluso al ladrón en la cruz a su lado. La rendición no lo hizo pasivo, lo hizo más poderoso que nunca. La aceptación de la voluntad de Dios no lo debilitó, lo fortaleció de tal manera que pudo mantener el amor y la compasión, incluso en las circunstancias más extremas. La entrega completa al plan divino no lo disminuyó, lo elevó a un nivel de grandeza espiritual que continúa impactando al mundo 2000 años después. Y lo mismo puede suceder contigo. Cuando dejas de gastar energía luchando contra las circunstancias que no puedes cambiar y comienzas a enfocarte en tu respuesta a esas circunstancias, cuando dejas de resistirte a los planes de Dios para tu vida y comienzas a cooperar con ellos, cuando dejas de ver tus dificultades como obstáculos y comienzas a verlas como oportunidades de crecimiento, descubrirás reservas de fuerza que nunca supiste que poseías. Jesús nos enseñó que la verdadera victoria no está en evitar todas las batallas, sino en vencerlas con dignidad y propósito. La verdadera fuerza no está en nunca sentir miedo, sino en confiar en Dios a pesar del miedo. La verdadera fe no está en nunca tener dudas, sino en elegir creer a pesar de las dudas. La verdadera paz no está en nunca enfrentar tormentas, sino en encontrar serenidad en medio de las tormentas. Y aquí tienes una verdad que puede transformar por completo tu forma de enfrentar los desafíos. Jesús no salió del huerto con una fe diferente, sino con la misma fe aplicada de manera diferente.
No recibió nueva información sobre los planes de Dios, sino que encontró una nueva perspectiva sobre la información que ya tenía. No fue liberado de las dificultades que le esperaban, pero encontró un propósito eterno en esas dificultades. Quizás no necesites circunstancias diferentes para experimentar una transformación en tu vida. Quizás necesites una perspectiva diferente sobre tus circunstancias actuales. Quizás no necesites un milagro que cambie todo externamente, sino una revelación que transforme todo internamente. Quizás la respuesta que buscas no está en que Dios cambie tu situación, sino en que Él te cambie a ti a través de tu situación. Jesús descubrió que cuando nos rendimos por completo a la voluntad de Dios, cuando confiamos plenamente en su amor, cuando nos entregamos por completo a sus propósitos, algo sobrenatural sucede. Nos convertimos en más que vencedores. No solo sobrevivimos a nuestras circunstancias difíciles, prosperamos a través de ellas. No solo soportamos nuestros desafíos, los utilizamos como peldaños para alcanzar niveles más altos de fe, esperanza y amor. ¿Y sabes cuál fue el resultado final de la transformación que Jesús experimentó en el huerto? No solo venció a la muerte a través de la resurrección, sino que transformó la muerte en una puerta de entrada a la vida eterna. No solo conquistó el pecado a través de su sacrificio, sino que transformó la cruz de un símbolo de vergüenza en un símbolo de victoria. No solo superó sus difíciles circunstancias, las utilizó para redefinir por completo el destino de la humanidad. Esto debería llenar tu corazón de una esperanza incondicional. Si Dios fue capaz de transformar la peor tragedia de la historia humana en la mayor victoria de todos los tiempos, si pudo usar el momento más oscuro de la existencia de Jesús como trampolín para su mayor gloria, si transformó un instrumento de tortura en el símbolo más poderoso de amor del universo, entonces no hay situación en tu vida que sea demasiado grande para que Él la transforme en bendición. Tus lágrimas pueden convertirse en semillas de alegría. Tus heridas pueden convertirse en fuentes de sanación para otros. Tus fracasos pueden convertirse en cimientos para éxitos mayores. Tus pérdidas pueden convertirse en descubrimientos de tesoros que ni siquiera sabías que buscabas. Tus noches más oscuras pueden convertirse en el escenario de los amaneceres más gloriosos de tu vida. Pero aquí está lo más importante. Esta transformación no ocurre automáticamente. Jesús tuvo que elegir confiar en la bondad del Padre, incluso cuando no podía entender completamente sus caminos. Tuvo que elegir rendir su voluntad a la voluntad divina, incluso cuando le costaba todo lo que tenía. Tuvo que elegir el amor incluso cuando enfrentaba el odio, el perdón incluso cuando enfrentaba la injusticia, la esperanza incluso cuando enfrentaba la desesperación. De la misma manera, tú tienes elecciones que hacer. Puedes elegir confiar en Dios, incluso cuando tus circunstancias parecen contradecir su bondad. Puedes elegir creer que Él tiene propósitos mayores para tu vida, incluso cuando no puedes ver esos propósitos. Puedes elegir cooperar con sus planes, incluso cuando esos planes incluyen cosas que preferirías evitar. Y cuando tomes esas decisiones, cuando decidas confiar en el carácter de Dios independientemente de tus circunstancias, cuando elijas rendir tu voluntad a la suya, algo sobrenatural sucederá en tu vida. Experimentarás la misma transformación que Jesús experimentó en el huerto. Encontrarás paz en medio de la tormenta, fuerza en medio de la debilidad, esperanza en medio de la desesperación. Ya no serás controlado por tus circunstancias, sino que te convertirás en alguien que influye en sus circunstancias a través de su fe. Ya no serás víctima de tus dificultades, sino que te convertirás en vencedor a través de tus dificultades. Ya no serás prisionero de tus miedos, sino que serás libre para vivir con propósito, amor y alegría, sin importar lo que la vida te depare. Y aquí está la promesa más hermosa de todas. Así como Jesús no solo venció sus propias batallas, sino que abrió el camino para que tú también vencieras las tuyas. No solo experimentarás una transformación personal, sino que te convertirás en un instrumento de transformación en la vida de otros. Tu testimonio de fe se convertirá en una fuente de aliento para personas que están pasando por sus propias luchas. Tu victoria se convertirá en inspiración para otros que necesitan esperanza. Jesús transformó su huerto de Getsemaní en el huerto de la resurrección. Convirtió su noche de angustia en la mañana de la victoria. Cambió su clamor de dolor en un himno de alabanza. Y lo hizo todo para que pudieras tener la certeza absoluta de que,
No importa cuán difícil sea tu situación actual, no es el final de tu historia. Es solo un capítulo que se está escribiendo para llevarte a una conclusión gloriosa que aún no puedes imaginar. La oración de Jesús en el huerto no fue solo un momento de debilidad humana que superó. Fue el momento de mayor fuerza espiritual que el universo haya presenciado. Fue el momento en que eligió el amor sobre la autopreservación, el propósito sobre la comodidad, la obediencia sobre la conveniencia. Y esa elección lo cambió todo, para él, para ti, para toda la eternidad. Ahora es tu turno de tomar esa misma decisión. Es tu turno de transformar tu huerto de Getsemaní personal en el huerto de la resurrección. Es tu turno de convertir tu angustia presente en victoria futura. Es tu turno de permitir que Dios transforme tus circunstancias más difíciles en trampolines hacia bendiciones que aún no puedes imaginar. Si sientes que has comprendido algo nuevo sobre la oración y sobre el corazón de Jesús, deja tu me gusta y cuéntame cómo esto ha transformado tu perspectiva. Recuerda, el mismo poder que transformó a Jesús en el huerto está disponible para transformarte a ti hoy. El mismo amor que lo sostuvo en su hora más difícil está presente para sostenerte en la tuya. La misma esperanza que lo motivó a abrazar la voluntad del Padre está aquí para motivarte a confiar en los planes que Dios tiene para tu vida. No estás solo, no has sido olvidado, y tu historia aún no ha terminado. Los mejores capítulos están por venir. Llegamos al final de este profundo viaje por el corazón más íntimo de Jesús, y espero que algo fundamental haya cambiado dentro de ti. Espero que nunca más veas tus propias oraciones de la misma manera, que nunca más te sientas culpable por clamar a Dios por tus necesidades personales, que nunca más te preguntes si Él realmente comprende por lo que estás pasando. Porque ahora sabes la verdad. Jesús no solo comprende tu lucha, la vivió primero. A lo largo de esta conversación hemos caminado juntos por uno de los momentos más humanos y, al mismo tiempo, más divinos de toda la historia de la humanidad. Vimos a Jesús en el huerto de Getsemaní, no como una figura distante e inalcanzable, sino como alguien que conoce íntimamente cada matiz del sufrimiento humano. Descubrimos que el Hijo de Dios, aquel que siempre oró por los demás, tuvo un momento en que necesitó clamar desesperadamente por sí mismo. Y este descubrimiento lo cambia todo. ¿No es así? Cambia la forma en que te acercas a Dios en oración. Cambia la forma en que interpretas tus momentos de angustia y miedo. Cambia la forma en que ves la respuesta de Dios a tus súplicas más íntimas. Cambia la forma en que comprendes lo que significa ser completamente humano y completamente amado por Dios al mismo tiempo. ¿Recuerdas la pregunta que hicimos al inicio de este viaje? ¿Cómo Jesús, aquel que siempre se entregó a los demás, tuvo un momento en que hizo una petición desesperada, solo para sí mismo? Ahora sabes que ese momento no fue una señal de debilidad, sino la mayor demostración de fuerza que el universo haya presenciado. Fue el momento en que Jesús legitimó para siempre tu necesidad de ser completamente real ante Dios, de expresar tus miedos más profundos, de buscar una fuerza más allá de ti mismo. Y a través de esta experiencia de Jesús, has descubierto que tus propias oraciones personales no son egoísmo, sino sagradas. Que tus propios clamores por alivio no son señales de una fe débil, sino evidencias de que estás siendo conformado a la imagen de Cristo. Que tus propios momentos de angustia no son abandono de Dios, sino oportunidades de una comunión más profunda con aquel que ya pasó por todo eso antes que tú. Vimos cómo Jesús entró al huerto cargado de angustia y salió transformado en paz. Cómo llegó resistiéndose a la voluntad del Padre y partió abrazándola con amor apasionado. Cómo inició su oración pidiendo evitar el sufrimiento y la terminó encontrando un propósito eterno en el sufrimiento. Y a través de esa transformación de Jesús, has aprendido que el mismo cambio está disponible para ti. Comprendimos que cuando Jesús sudó gotas de sangre aquella noche, no solo estaba experimentando su propia angustia, sino que también estaba cargando la tuya. Cada gota que corrió por su rostro era una declaración de amor por ti. Cada palabra de su oración angustiada incluía tus propias necesidades. Cada momento de su lucha interna abría el camino para que nunca tuvieras que luchar solo. Y descubrimos algo aún más profundo, que Jesús no solo experimentó angustia por ti, sino que la transformó en victoria para ti.
que no solo comprende tu dolor, sino que lo utilizó como trampolín para tu salvación eterna, que no solo simpatiza con tus luchas, sino que intercede constantemente por ti ante el Padre con pleno conocimiento de lo que estás enfrentando. Aprendimos que Dios no siempre responde a nuestras oraciones cambiando nuestras circunstancias externas, sino siempre transformándonos internamente, que a veces la mayor demostración de su amor no es librarnos de las dificultades, sino capacitarnos para vencerlas con dignidad, propósito e incluso alegría, que a veces el milagro no está en la eliminación del valle, sino en nuestra capacidad de atravesarlo con paz y esperanza. Y entendimos que la experiencia de Jesús en el huerto no fue solo un evento histórico que ocurrió hace 2000 años, sino una realidad presente que continúa impactando tu vida hoy. Porque Jesús sigue intercediendo por ti, llevando tus clamores ante el Padre, comprendiendo perfectamente cada lágrima que derramas, cada miedo que enfrentas, cada momento en que necesitas una fuerza que supera tus propias capacidades. A lo largo de este viaje, has descubierto que no estás solo en tus luchas, que tienes un Salvador que no solo murió por tus pecados, sino que vivió tus angustias, que no solo conquistó la victoria eterna para ti, sino que abrió el camino para que tú también seas victorioso en tus batallas personales, que no solo te ama desde lejos, sino que comprende íntimamente cada aspecto de tu experiencia humana. Y quizás, lo más importante de todo, has aprendido que tus momentos más difíciles no son un desperdicio en la economía de Dios, sino inversiones que Él está haciendo en tu formación, que tus experiencias de dolor no son evidencias de que no le importas, sino oportunidades para que experimentes dimensiones de su amor, que solo pueden conocerse a través de ciertas circunstancias. Que tus lágrimas no caen en el vacío, sino que son preciosas ante aquel que ya lloró las tuyas antes de que nacieras. Jesús transformó su experiencia en el huerto en victoria en la resurrección. Convirtió su noche de angustia en una mañana de alegría eterna. Utilizó su momento de mayor vulnerabilidad como trampolín para su mayor demostración de poder. Y lo hizo todo para que pudieras tener la certeza absoluta de que tus propios huertos de Getsemaní no son el final de la historia, sino capítulos que se están escribiendo para llevarte a conclusiones gloriosas que aún no puedes imaginar. Ahora sabes que cuando te encuentras en momentos de dolor intenso, cuando enfrentas miedos que parecen más grandes que tus fuerzas, cuando luchas con angustias que no puedes controlar, no estás solo en esa experiencia. Estás compartiendo algo que el propio Jesús vivió. Estás siendo conformado a su imagen de una manera muy íntima y personal. Y ahora comprendes que tus oraciones más desesperadas, tus peticiones más personales, tus clamores más íntimos, no molestan a Dios, sino que lo conmueven profundamente, porque Él recuerda la noche en que su propio Hijo clamó de la misma manera. Recuerda las lágrimas de Jesús mezcladas con sangre. Recuerda la angustia del Salvador transformada en una rendición amorosa, y quiere hacer la misma obra transformadora en tu vida. Por eso, la próxima vez que te sientas culpable por orar por tus propias necesidades, recuerda a Jesús en el huerto. La próxima vez que pienses que tus peticiones personales no son lo suficientemente importantes, recuerda que Jesús hizo el mismo tipo de petición. La próxima vez que te sientas solo en tu angustia, recuerda que tienes un Salvador que comprende perfectamente lo que estás sintiendo. Y sabe que así como Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús en su momento de mayor necesidad, Él nunca dejará de proveer la fuerza que tú necesitas en tu momento de mayor necesidad. Puede que no cambie tus circunstancias inmediatamente, pero siempre te cambiará a ti a través de tus circunstancias. Puede que no elimine todas tus dificultades, pero siempre te dará gracia suficiente para atravesarlas con victoria. Tu historia aún no ha terminado. Los mejores capítulos están por venir. Y así como Jesús salió del huerto transformado y listo para conquistar la victoria más importante de la historia, tú también puedes salir de tus momentos difíciles, transformado, y listo para experimentar las bendiciones que Dios está preparando, específicamente para ti. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría invitarte a un momento de intimidad con Dios. Un momento en el que puedes hablar con Él de la misma manera que Jesús habló aquella noche en el huerto, con total transparencia, con absoluta honestidad, sabiendo que Él comprende cada palabra que sale de tu corazón. Oremos juntos, tú y yo.
sabiendo que Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre en este preciso instante. Padre Celestial, nos acercamos a ti en este momento sabiendo que tenemos un Salvador que comprende perfectamente nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestros miedos. Gracias porque Jesús eligió experimentar la profundidad total de la experiencia humana, incluyendo los momentos de mayor vulnerabilidad y necesidad. Gracias porque a través de su experiencia en el huerto de Getsemaní, sabemos que tú comprendes cada lágrima que hemos derramado, cada clamor que hemos hecho, cada momento en que hemos necesitado una fuerza más allá de nosotros mismos. Señor, reconocemos que así como Jesús tuvo que entregar su voluntad en tus manos, nosotros también necesitamos hacer esa entrega. Ayúdanos a confiar en ti incluso cuando no podemos entender completamente tus caminos. Ayúdanos a creer en tu amor incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecir ese amor. Ayúdanos a elegir la rendición no como una resignación derrotista, sino como una confianza apasionada en tu carácter perfecto. Padre, para aquellos que están escuchando esta oración y pasando por sus propios huertos de Getsemaní, te pedimos que envíes tu fuerza sobrenatural así como la enviaste a Jesús. Que experimenten la misma transformación que Jesús experimentó aquella noche. Que pasen de la angustia a la paz, del miedo a la confianza, de la resistencia a la rendición amorosa, a tu voluntad perfecta. Te agradecemos porque Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que vivió nuestras angustias. Porque no solo conquistó la victoria eterna para nosotros, sino que abrió el camino para que también nosotros seamos victoriosos en nuestras batallas personales. Porque no solo nos ama desde lejos, sino que comprende íntimamente cada aspecto de nuestra experiencia humana. Señor, transforma nuestros momentos más difíciles en trampolines hacia bendiciones que aún no podemos imaginar. Usa nuestras lágrimas para regar jardines de esperanza. Convierte nuestras cicatrices en recordatorios de tu poder para sanar y restaurar. Transforma nuestras historias de dolor en testimonios de victoria que alentarán a otros que están pasando por sus propias luchas. Y Padre, así como Jesús salió del huerto no solo libre del miedo, sino fortalecido para cumplir tu propósito eterno, te pedimos que cada persona que ha escuchado este mensaje también salga transformada, que ya no sean controladas por sus circunstancias, sino que se conviertan en influenciadores de sus circunstancias a través de la fe. Que ya no sean víctimas de sus dificultades, sino vencedoras a través de sus dificultades. Ponemos en tus manos cada miedo, cada angustia, cada preocupación, cada situación difícil que las personas que están escuchando están enfrentando. Tú conoces cada detalle, cada matiz, cada necesidad específica, y confiamos en ti para proveer exactamente lo que cada una de ellas necesita, en el tiempo correcto, de la forma correcta. Gracias porque podemos acercarnos a ti con confianza, no porque seamos perfectos, sino porque tenemos un intercesor perfecto que comprende nuestras imperfecciones. Gracias porque nunca estamos solos en nuestras luchas, porque tenemos un Salvador que ya ha recorrido cada camino que necesitamos recorrer. Gracias porque nuestras historias aún no han terminado y los mejores capítulos están por venir. En el nombre de Jesús, aquel que sudó sangre por amor a nosotros, aquel que transformó su propia angustia en victoria eterna, aquel que intercede por nosotros continuamente ante tu trono. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que tengas la certeza absoluta de que eres profundamente conocido, completamente comprendido e infinitamente amado por aquel que experimentó tu misma angustia, para poder estar contigo en cada momento de tu viaje. Que descanses en la certeza de que así como Jesús salió victorioso del huerto, tú también saldrás victorioso de cada situación difícil que enfrentes, porque el mismo Dios que lo sostuvo a Él, te sostiene a ti también. Ve en paz, sabiendo que tienes un Salvador que comprende perfectamente tu corazón, que intercede constantemente por ti, y que está preparando bendiciones específicas para tu vida que aún no puedes imaginar. Tu historia de victoria ya comenzó en el huerto de Getsemaní, hace 2000 años, cuando Jesús eligió pasar por todo aquello por amor a ti. Y esa historia continuará escribiéndose cada día, con cada oración, con cada momento en que elijas confiar en el amor incondicional de aquel que dio su vida para que pudieras vivir para siempre.